Alabado sea Dios. Viva Cristo para siempre. Soldado de Cristo. Gloria al Señor. Presente y combatiente hasta la muerte. Amén. Somos soldados de Cristo. Tenemos que estar presente y combatiente. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta que Cristo venga. Como no sabemos cuál viene primero, si la muerte o Cristo, usted y yo tenemos que estar allí combatientes. Como aquellos soldados que militan. Como dice la palabra del Señor, que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agarrar a aquel que le ha tomado por soldado, y aquel que le tomó a usted y a mí por soldado se llama Jesucristo, y tenemos que estar peleando esta batalla hasta que Él venga por su pueblo, o hasta que partamos de esta tierra. Pero cuando usted y yo estemos con vida, tenemos que estar combatientes contra el enemigo. Bendita sea su gloria. Santo es el Señor. Viva Cristo para siempre. Aleluya. Soberano Dios y Padre Santo, en esta hora, mi Rey, le damos gracias, Padre, una vez más, Señor. Y aquí nos hemos reunido, Dios de gloria, Dios de misericordia, de poder, de amor, Señor. Nos hemos reunido en esta hora, Padre, y en esta hora, Señor, con un solo espíritu, mi Rey, clamamos, Señor. Santo es el Señor. Viva Cristo para siempre, aleluya. La palabra de Dios es verdad que nos santifica, y sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y también ellas nos vivifican. Esa palabra es alimento a nuestro hueso, es alimento, refrigerio, alimento a nuestra carne y refrigerio a nuestro hueso. Ella es la que nos levanta cuando estamos caídos, ella es la que nos da fuerza cuando no podemos más, porque es a través de su palabra que Dios nos habla, es a través de su palabra que Dios nos levanta, es a través de su palabra que Dios nos restaura, y esta palabra que es viva y eficaz, ella va a ser la obra en esta hora, ella va a ser la obra en su vida y en la mía, por la cual Dios la ha enviado. Así que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Rey, declaramos lo que dice su palabra, mi Rey, en Isaías 55:10, que porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que ya riegan la tierra y la hacen germinar, y dan los pan al que come y semilla al que siembra. Dice que así es su palabra, así es la palabra que sale de su boca. Dice que ella no volverá a usted vacía, sino que ya hará lo que usted quiere. Ella será prosperada en aquello para lo cual usted la ha enviado. Y en esta hora una voz, Señora, pedimos que su palabra sea prosperada, Dios mío, en cada uno de nosotros, que ella pueda cumplir la obra, Padre, por la cual usted envía nuestra vida, Dios soberano. Si lo pedimos, Dios amado y eterno, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y le damos gracias, Dios mío, nuevamente por este privilegio, Dios mío, que nos ha dado en este día llamado vida. Gracias por la salud, Señora, que hasta este momento nos concede, Padre. Miramos que hay muchos que desearían, Dios mío, habían hecho planes para este día, Señor amado, pero lastimosamente no están, ellos han partido, mas sin embargo su misericordia sigue aún con nosotros, dándonos cada día, mi Rey amado, vida, salud, para que sigamos adorándole, para que sigamos exaltando su nombre. Y le damos gracias, Señora, porque es un motivo más para nosotros adorarle, es un motivo más para nosotros exaltarle, es un motivo más, Señor amado, para nosotros, Señor amado, agradecer por su grandeza, por su milagro y sus prodigios, Señor. Gracias, le damos una sola voz. Y pedimos que usted siga orando a favor nuestro, que siga orando a favor de su pueblo, Dios amado. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos, Dios soberano y eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Viva Cristo para siempre. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo bajo el tema: Dios te hizo libre para que le adores. Amén. Ese fue el propósito de Dios, hacernos a nosotros libres. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le seamos fieles, para que le honremos. Amén. Bendita sea la gloria de Dios. Para estar desarrollando este tema nos ubicamos en el libro de Éxodo capítulo 3, del versículo 9 al 10. Éxodo capítulo 3, del versículo 9. Bueno, vamos a seguir leyendo hasta adelante. Yo les digo hasta donde. Amén. Cuando todos estén allí, me responden con un fuerte amén.
Amén, gloria a Dios. Entonces cuando vamos a leer la palabra del Señor, la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miramos que dice la palabra del Señor. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Miramos en el verso 12. ¿Todos estamos allí? Amén. Gloria a Dios. Miramos en el verso 12. Dice: y él respondió: ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor, viva Cristo para siempre. Aleluya. Miramos que aquí está hablando nuestro Dios. Miramos que aquí está hablando Jehová con Moisés. Y miramos que antes de que Dios hable con Moisés, miramos que primeramente Él mira que la aflicción de su pueblo Israel. Porque sabemos que el pueblo de Israel estaba esclavizado, estaba siendo oprimido por el faraón. Amén. Entonces miramos que Dios que ve todas nuestras aflicciones. Miramos que Dios que todo lo conoce y todo lo ve. Miramos que Dios ve la aflicción de su pueblo Israel. Y miramos que ahí es donde le sale encuentro a Moisés. Amén. Y entonces miramos que le dice a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con la que los egipcios los oprimen. Miramos lo que le dijo el Señor: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. Bendita sea su gloria. Amén. Miramos que cuando el pueblo de Dios está afligido, miramos que Dios ve aflicción. Durante 430 años llevaba este pueblo de opresión, pero miramos que el Señor no le sale el primer año, miramos que no le sale el segundo, y miramos que quizá de pronto, cuando ya este pueblo pensaba de que ya no iba a ser libertado, de que iba a morir siendo esclavo, miramos que ahí es que el Señor le sale el encuentro. Miramos que ahí es que el Señor escoge a Moisés como líder, y miramos que cuando Jehová escoge a Moisés y le dice: oh, el clamor de mi pueblo ha llegado delante de mí, he visto su opresión. Y miramos lo que le dice a él en el 10: ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y miramos que dice Moisés en el verso 11: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y lo saque de Egipto a los hijos de Israel? Miramos que antes de Moisés nunca por su mente ni por su corazón le llegó a pasar que él iba a ser el libertador de su pueblo, del pueblo de Israel. Y entonces miramos que cuando el Señor escoge a Moisés no pensaba en ser capaz, no creía tener la capacidad de libertar a este pueblo. Él se creía que no tenía las cualidades para libertarlo. Y miramos que él reconocía que él no era nadie. Y miramos que le dijo a Jehová: oh, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Porque Moisés reconoció su condición. Y miramos que Jehová le dijo, en el verso 12 lo miramos: ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Entonces miramos que aunque Moisés no aplicaba, aunque Moisés no tenía la cualidad de libertar el pueblo de Israel, miramos que para Dios ya las tenía. Porque lo único que Moisés tenía que tener era la presencia de Dios con él. Lo único que Moisés tenía que tener para libertar al pueblo de Israel era que Dios estuviese con él, era el respaldo de Dios. Y por hablar de la mano, hermano, si le va a aplaudir, para él es la gloria, para él es la honra, para él es la alabanza y el poder amado. Cuando Dios nos llama, no debemos de tener temor,
presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios somos más que vencedores. Porque tenemos que entender que no somos nosotros quien va a hacer la obra. El que va a hacer la obra es Jehová de los ejércitos. Aquel que me escogió a usted, aquel que me escogió a mí. Él no necesita sabiduría de hombre. Por eso es que miramos que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Para avergonzar al sabio y al débil, para avergonzar al fuerte. Aquel hombre que se cree sabio, que tiene todos los dones, toda la sabiduría, a ese no es el que Dios escoge. Dios anda escogiendo a aquel que se cree incapaz. Aquel que diga, Señor, yo no puedo. Aquel que diga, Señor, pero es que yo no soy nadie. Pero porque tú me escogiste a mí, Señor. Padre, yo no soy capaz de esto. Señor, yo no puedo ver claramente. A ese es que Dios está escogiendo. Porque cuando usted es débil, cuando usted reconoce que su fuerza usted nada puede hacer, cuando usted entiende que usted es nadie, que el poder de Dios y la inteligencia de Él, y que Él es quien va a hacer todo, ahí Dios se va a glorificar a través de usted, amado. Ahí Dios se va a glorificar. Porque en su debilidad, que el poder de Cristo se va a perfeccionar. Por eso es que Dios no escoge fuertes. El hombre aquí en la tierra escoge a su parecer. Ah, no, porque es que usted tiene un buen estatus social. Porque es que usted tiene una buena apariencia. Miramos que usted es de buena familia. Miramos que usted es buen estudiado. Que usted tiene doctorado. Hace más que Dios va a escoger. Porque aquel que se cree fuerte va a apoyarse en su fuerza. Aquel que se cree sabio va a usar su conocimiento. Pero aquel que se cree débil, cuando venga la guerra, cuando venga la lucha, va a esconder con el brazo de Jehová. Va a decir, Jehová pelea por mí, porque yo no puedo, yo no tengo la fuerza. Pero contigo soy más que vencedor. Bendita su gloria. Aquel que no sabe nada y dice, Señor, yo no sé nada. A ese Dios le va a dotar de sabiduría. A ese Dios le va a dotar de inteligencia. Porque Él es el dueño de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso es que miramos la diferencia de estos dos tipos de personas. Por eso es que Dios no escoge sabio y por eso es que Dios no escoge fuerte. El sabio se apoya en su sabiduría. Y el inteligente, el fuerte en su fuerza, pero el débil se apoya en Dios. El rey débil se apoya en Cristo Jesús. Porque entiende que su fuerza viene de Cristo. Porque entiende que su fuerza viene de Él, amado hermano. Y ahí estamos usted y yo, que le hemos creído a Dios. Y le decimos, Señor, yo no sé nada. Padre, pero este que tú has puesto en mis manos, este poder que tú me has puesto, yo lo voy a poder funcionar, aunque yo no sepa. Yo, Padre amado, de tu obra. Porque yo sé que tú que me has llamado, tú me vas a respaldar. Bendita su gloria. Y miramos lo importante de saber que no somos nadie. Miramos la importancia de reconocer que no tenemos sabiduría. Por eso escogió el Señor a Moisés. Bendita su gloria. Y le dijo solamente en el 12: ve porque yo estaré contigo. Y esta será la señal de que yo te he enviado. La señal iba a ser que Dios iba a estar con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre. Esa presencia y ese respaldo de Dios en nuestra vida. Que nos deje padre, que nos deje hermano, que nos deje amigo, que nos deje todo que nos quiera dejar. Pero que Cristo nunca se vaya de nuestro lado. Que la presencia de su Santo Espíritu siempre esté aquí con cada uno de nosotros. Eso es lo que usted y yo necesitamos para tener éxito en esta vida espiritual. Eso es lo que usted y yo necesitamos para tener éxito en el ministerio, en lo que Dios nos haya entregado. Tener la presencia de Dios. Miramos que hay muchos que hoy en día se están dejando mover por los dones. Dios te muestra, dejan de buscar la presencia. Y cuando dejan de buscar la presencia, miramos que hay muchos que quedan fluyendo en los dones, pero la presencia de Dios se aparta de ellos y salen a los cultos y no se siente presencia. Ahí se están manifestando los dones, pero no hay presencia. Pero cuando la presencia de Dios está y el Hijo de Dios sale, usted tiene que sentirla. Bendita sea su gloria. Ahí tiene que sentir la presencia. Y hoy nos estamos dejando mucho mover por los shows, por las emociones. Pero miramos que muchos están olvidándose de buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios no tiene comparación. No hay que pueda suplirla. Y sabe algo, amado hermano, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nosotros no necesitamos de hacer mucho. Solamente dejar que Dios haga la obra en nosotros. Pero cuando la presencia de Dios se va de nuestra vida, ahí sí nos cuesta todo. Porque miramos que el que pone, el que ve, el que pone ese hacer, el que pone esa fuerza, el que da la sabiduría, el que miramos que toma la rienda en la actividad, en los servicios del Espíritu Santo. Y si Él está conquistando a una persona, ¿cómo vamos
Si Él no está, no podemos, porque Él es el que fluye en cada una de nuestras vidas. Él es el que se encarga de la unción, de ministrarla como Él quiere, de hacer como Él quiere en el servicio. Bendita su gloria. Lo que siempre debemos de tener en nosotros y mirar en la presencia, es el respaldo de Dios, más que lo tome, es la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Y miramos que empieza Moisés, ya Dios le confirma y le dice: yo estaré contigo, y esta es la señal, no necesitas más. Pero miramos que como en nuestra humanidad, siempre como seres humanos vamos a tener dudas, debilidades. Y aunque ya Dios había dado la palabra, le había dicho que Él lo iba a hacer, que Él iba a libertar a su pueblo, que Él estaba con Él. Miramos cómo Moisés empieza a ponerle un poco de pelo a Jehová. Y empieza a decirlo así: pero mira, es que yo soy cardenal, es que yo soy esto. Y empieza Moisés a mostrarle sus defectos al Señor. Y a decirle: aprendí a poder llamar a Aarón. Pero miramos aquí una cosa. ¿Cuál de los dos tenía más sabiduría? ¿Cuál de los dos tenía más talento? ¿Moisés o Aarón? Miramos que era Aarón. Entonces miramos que por cuanto Aarón era más sabio y más capacitado, con él era que Dios lo iba a hacer. Él estaba escogiendo a Moisés, aquel que era tanto en habla, aquel que no podía mencionar la palabra correctamente, y aquel también que tenía el corazón conforme a Dios, porque sabía que Moisés iba a obedecerle, iba a hacer lo que él estaba mandando. Pero miramos que en su humanidad, al igual que a muchas veces Dios nos da palabras, muchas veces Dios nos promete muchas cosas, nos envía a ciertos lugares, nos da una misión, pero a veces sentimos que no. ¿Por qué? Porque estamos en cuerpo humano y la carne es débil. Por eso que el Señor le decía a los discípulos antes de partir: velad y orad. Porque miramos que dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne que es débil. Entonces usted y yo, en nuestro espíritu, en usted y en mí nunca está fallando a Dios. En usted y en mí siempre está obedecerle. Pero como la carne es débil, miramos que a veces terminamos fallando aunque no queramos, porque estamos en cuerpo terrenal y amado. Y durante este momento cuerpo vamos a manifestar de las diferentes emociones. Vamos a sentir tristeza, vamos a sentir angustia, vamos a sentir temor, debilidad, porque estamos en estos cuerpos. Por eso tenemos que estar orando, velando, para que Dios nos fortalezca, para que Él se perfeccione en nuestras debilidades. No podemos creernos los más fuertes. Hay muchas personas que dicen: ah, no, yo no fallo, yo no esto, yo no lo otro, con tanta seguridad. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra? El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué le digo a Pedro? Oh, maestro, yo iré contigo hasta la muerte. De cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Porque miramos que de pronto ni el mismo Pedro sabía más adelante lo que iba a hacer. Pero Dios, que ya todo lo conoce, conoce nuestro corazón, Él sabe lo que va a pasar en su vida y en la mía más adelante. Bendita sea la gloria de Dios. Y miramos que entre tanto Pedro, bueno, Dios le dice: hombre, bueno, ¿acaso no fui yo quien hizo al sol y al mundo? En pocas palabras, yo conozco tu defecto. Y el defecto que tú tienes es porque yo te hice así. Y miramos que si yo hubiese querido, hubiese arreglado el agua a Moisés. Pero miramos que Él le pidió porque le permitiese llevar a su hermano Aarón. Entre tanta polémica, miramos que el Señor le concede, aunque Él se disgustó por la petición de Moisés, al final Él le concede que Aarón vaya con él. Pero le dice: tú serás por Dios a Faraón, y Aarón será por profeta. O sea, tú tendrás la autoridad mayor, aunque Él irá contigo. Y miramos que le dice: tú serás su Dios, pero con T minúscula, porque sabemos que arriba de Dios no puede haber más nadie. En pocas palabras, Él se le iba a tener la autoridad a Moisés, pero como Moisés no quería hablar, entonces iba a usar la boca del Señor de Aarón. Pero miramos que la mayor autoridad de la señal y el poder la tenía aquí en Moisés. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Porque hay una voluntad permisiva, amado, que Dios nos da. Miramos que la voluntad de Dios estaba de que Moisés fuese a liberar al pueblo, pero que fuese solo, porque solamente iba con la presencia. Pero como la voluntad que Moisés insistió, le dio la voluntad permisiva, que es lo que le permitió que Aarón fuese con ella, para que Aarón hablara y Moisés hiciera las señales como si fuese Dios. Amén. Para que supieran que Dios estaba con él. Bendita sea su gloria. Entonces miramos que cuando todo esto pasa, lo llevan en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Hoy vamos a estar solamente en eso. Amén.
Entonces miramos aquí en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 16. Miramos que cuando ya 7:16, cuando estemos allí todos me responden con un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Miramos que dice, miramos aquí lo que dice. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí hasta ahora no has querido oír. Amén. ¿No la encontramos, hermana Miriam? Éxodo capítulo 7, versículo 16. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Dice, miramos que Jehová le dijo a Moisés: dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí hasta ahora no has querido oír. Amén. Alabado sea Dios. Viva Cristo para siempre. Vaya ubicándose en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 2 para que vea la respuesta del faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Miramos que entonces envía a Moisés, cuando ya Moisés decide ir y se va, miramos con su hermano Aarón. Miramos que Jehová le dice a Moisés: dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí hasta ahora no has querido oír. Entonces miramos que cuando ya va así, le da el mensaje, la palabra que Dios envía a Faraón. Miramos que el Dios Moisés le entrega esta palabra al Faraón, le dice: así te dice Jehová, te dije que dejaste ir a mi pueblo, no has querido, no has obedecido. Entonces miramos la respuesta en el libro de Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Están todos allí? Amén, gloria a Dios. Y Faraón respondió, dice el verso 2: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Gloria al Señor. Entonces miramos, cuando ya el mensaje, el Señor envía su mensaje por medio de Moisés, miramos lo que es que le dice. Miramos que el Señor le dice: oh, pero tenía que vaya a mi pueblo. Y no han oído, no han obedecido. Entonces miramos lo que el faraón le responde a Moisés: pero ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Yo no lo conozco y tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. Faraón no sabía del problema en el que se estaba metiendo. Faraón no sabía que el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, era el pueblo que él estaba oprimiendo, era el pueblo que él tenía su llamado. Pero él no sabía que Jehová era el único Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el honor, toda la fuerza. Él no sabía que Jehová era el Dios de Israel. Él no lo conocía. Él quizás no había oído de él, pero ahora que él la conocía, y por cuanto le cantó, miramos que este pueblo es del Dios viviente, por cuanto no quiso obedecer la palabra de Jehová. Cuando él envió a su siervo Moisés, miramos que duramente trató Jehová con él, porque Dios siempre pelea con su pueblo amado. No crea que usted y yo estamos solos. Estamos en la mano de Jehová. Él está viendo su opresión. Él está viendo la vida. Dios no nos dejará. Él nunca nos desamparará. Alabado sea Dios. Viva Cristo para siempre. El clamor del pueblo de Israel llegó a los oídos de Jehová. Llegó delante de él. Y Dios tuvo misericordia y se apiadó. Miramos que él envió a su siervo Moisés. Él envió como ese líder a rescatar a su pueblo. Y cuando le da esta noticia al faraón, Dios, pero es que quién es Jehová, que yo no lo conozco. Porque quizás Faraón, por su posición, quizás se creía dueño del poder, quizás creía que tenía la última posición, quizás creía que él era el único que gobernaba, que era el único que tenía poder, que era el único que tenía autoridad. Y por cuanto él tenía esa posición, quiso oprimir a este pueblo. Pero miramos que este pueblo no estaba solo, amado. Este pueblo estaba en las manos de Dios, como le estaba usted y yo hoy. Por eso Dios no deja a su pueblo, amado. Dios no nos deja, ni nos desampara, ni nunca lo hará. Fiel es aquel que nos ha llamado, fiel es aquel que nos ha escogido, fiel es aquel que está con usted y conmigo. De él es el poder y su soberanía no hay que
Y Faraón quizás creía que el poder era de él y la autoridad. Y quizás que se sentía demasiado superior, pero mira, a todo valiente le llega su tate quieto, mira. A cada aquel que se cree fuerte en esta tierra, arriba hay una más fuerte que él, arriba hay una más grande que él. Y ese es Jehová de los ejércitos, ese es Jehová de los ejércitos. Su soberanía no hay quien le iguale, su poder no hay quien lo alcance, bendita su gloria. Alabado sea el Señor. Viva Cristo para siempre, aleluya. Bendita su gloria. Santo es el Señor. Miramos que cuando Dios envía esta palabra, alabado sea Dios. Cuando Dios envía esta palabra profética, porque miramos que él profetizó, todavía no era el tiempo de libertarle. Antes del pueblo ser libre tenía que pasar un sinnúmero de acontecimientos. Todavía faltaba un poquitico más de prueba, amado. Todavía faltaba algo más para ellos poder salir de ese proceso. Y miramos que la palabra profética llega antes de ellos salir del desierto. Jehová envía su palabra profética. Y cuando Jehová, miramos que Moisés le dice al faraón que deje ir al pueblo, miramos que ahí es donde más lo oprime. Bendita su gloria. Ahí miramos que él dice así: deja de estar haciéndole perder tiempo, que están ociosos. Y hay demás que tienen tiempo para perder. Entonces miramos que a ellos les ponen a hacer cierta cantidad de ladrillos al día. Y miramos que les dan la paz, se la suplían solamente para que ellos hicieran los ladrillos. Pero miramos que cuando esta palabra profética llega a Faraón, ella dice sí, y se vuelven los capataces de él y les dijo: no le darán paja. Ahora ellos irán al campo y la recogerán. Y igual le van a preparar la misma cantidad. Todos los días que han estado preparando, no se les disminuirá nada de su tarea diaria. Miramos que le aumentaron más las cargas, bendita su gloria. Porque cuando Dios trae una palabra profética, yo no sé cuánto le ha pasado, amado, pero a mí me ha pasado. Cuando Dios te da palabra profética de bendición a tu vida, ahí es donde las cosas se tornan más oscuras. Ahí es donde el reino de las tinieblas se levanta en tu contra, para que tú no creas esa palabra, para que tú no creas que va a ser libre, para que tú no creas que va a recibir esa bendición de parte de Dios, o quizás para que tú vives de esa palabra y tú empiezas a decir: no, el que murió no es Jehová, porque si yo voy a hablar, después se hubiese cumplido. Mira, el mismo Dios dio la palabra a través de Moisés, pero era necesario que este pueblo padeciera lo que tuvo que padecer. Entonces miramos que en ese momento Faraón no les deja ir, sino que antes aumenta más su carga. Pero déjame decirle, amado, que cuando va a oscurecer, ahí es cuando va a amanecer. Miramos que cuando la situación se vuelve más difícil, ahí es donde ya está cerca la victoria, ahí es donde ya está cerca la salida del desierto, ahí es donde ya está cerca la salida de esa prueba por la que tú estás pasando. Bendita su gloria. Porque antes de nosotros salir, las cosas se van a tornar más difíciles. Pero ahí es donde nosotros tenemos que creerle al Dios fiel y verdadero, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha dado la palabra. Bendita sea su gloria. Porque Él es hombre para mentir, ni Él es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que iba a hacer algo, como esté conmigo, Él lo va a hacer. Levántese el diablo, levántese los demonios, levántese el infierno, levántese los gobernantes en su contra, quien se levanta. Lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, Dios lo va a hacer. Dios le va a dar la victoria. Esa palabra profética que Dios te ha dado, esa palabra profética que Dios te ha dado, tiene cumplimiento. Espera el tiempo de Dios, porque esa palabra tiene cumplimiento. Esa palabra no va a caer a tierra. Miramos que cuando los discípulos miramos que ellos están en la barca, y miramos que cuando empieza esa agua a soplar, cuando hay un ímpetu en contra de esa barca, a tal punto que el agua, miramos que ya negaba la barca, los vientos soplaban contrarios y ellos pensaban que iban a hundirse. No, ahí miramos que ahí mismo Jesús, ahí lo que mandó a callar, al viento, miramos que mandó a callar el asado y dijo: al mar enmudece, al viento calla, al mar enmudece. Y miramos de que cuando Dios hace esto, todo queda en bonanza. Porque cuando se levanta esa tormenta, esto es lo que yo quiero decirte, amado, es aquí la revelación. Cuando la tormenta se torna más fuerte, es porque Dios te va a salir el cuento, es porque Dios te va a dar la victoria. Viene, miramos el receso, viene, miramos ese gozo, viene ese tiempo de bonanza, viene ese tiempo de refrigerio, amado, para todo aquel que ha estado en prueba, para todo aquel que ha estado en dificultad, para todo aquel que ha dicho: Señor, que no puedo más, yo estoy a punto de soltarlo todo. Mira, cuando las cosas se tornan más difíciles, es cuando
solución ya viene en camino. Porque Dios nos va a dar las pruebas que nosotros no podamos soportar. Fiel es Él para con cada uno de nosotros. Y cuando Él le permite pasar esta cierta dificultad, ya de antemano preparó también la salida. Pero usted y yo tenemos que creerle a Dios. Tenemos que mantener esa fe puesta. Que aunque veamos las cosas más difíciles en los ojos físicos, creer que con el espiritual estamos viendo la salida. Creer que con el espiritual estamos viendo la victoria. Alabado sea Dios. Viva Cristo para siempre y por siempre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Miramos que Dios endurece el corazón del faraón. Y miramos que como Él dijo, pero es que yo no conozco a Jehová, pero es que quién es Jehová. Yo no lo conozco y no voy a dejar al pueblo. Bueno, ahora tiene que prepararse faraón. Porque Él que dijo, yo no conozco a Jehová, ahora es que Jehová se le iba a conocer. Y se le iba a conocer no como cualquiera, sino como el Dios fuerte, como el Dios omnipotente, como el dueño de todo el poder, como el dueño de toda la gloria y de toda la honra. Alabado sea Dios. Y empieza el Señor a tratar con Faraón. Pero Él le dice a Moisés, oh, pero mira, aún así, Él no va a ablandar su corazón, porque yo mismo lo voy a endurecer. ¿Para qué? Para que Él no se va. Porque es que Dios tenía que dar una lección al faraón. Él tenía que enseñarle al faraón quién era Jehová de los ejércitos. Y aparte tenía que saber que Él estaba defendiendo a su pueblo. Porque con el que Él se estaba metiendo era con el pueblo de Jehová. Y de una cosa caer en las manos del Dios viviente. Bendita sea su gloria. Entonces miramos que empieza el Señor a mandarle estas plagas. Empieza a mandarle estas plagas de una en una y a tratar fuertemente con Él. Y miramos que llega y le manda las 9 plagas. Miramos que por cada una de esas plagas, antes de enviar la 10, que es la última, cuando Él le manda, miramos las 9 plagas, miramos que este ya estaba como que el corazón ahí ya quería como ceder. Pero miramos que antes Él buscaba ceder. Pero cuando Él decía, Moisés, clama por mí, ora por mí, que tu Dios tenga misericordia. Y cuando Moisés clamaba, Dios tenía misericordia y le quitaba esas plagas. Faraón volvía y endurecía su corazón. Y no dejaba ir a su pueblo, no le libertaba. Pero Él no sabía que todo esto era plan de Dios. Que Dios mismo estaba permitiendo que el corazón de Él estuviera endurecido. Porque Él tenía que sentir lo mismo que Jehová siente, bendita su gloria. Y más adelante vamos a mirar qué era lo que Él tenía que sentir. Y qué era lo que Jehová estaba sintiendo. Alabado sea Dios. Miramos que la 9ª plaga era de tinieblas. Cuando tinieblas cubrieron la tierra. Y miramos que la última, la 10, fue aquella plaga, miramos, de la muerte de los primogénitos. Esta fue la última señal que Dios hizo delante de Faraón. Y miramos que con esta última señal, ese corazón tuvo que ser quebrantado. Ese corazón tuvo que ablandarse y soltar el pueblo, dejarle ir. Porque Él entendió que Él no podía competir con Jehová, que Él no podía competir con el poder de Jehová. Bendita su gloria. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. ¿Y quién es el hombre que se atreve a pelear con Jehová? ¿Cuál es el hombre que se atreve a darle frente a Él? Si no hay nadie que pueda igualar su poder. Aleluya. Y miramos que cuando esto pasa, y miramos que esta señal, los hijos de Israel hacen la señal con la marca en la sangre, cada uno de los dinteles de su puerta, haciendo referencia de que ahí estaba la sangre del cordero, de que en esa casa no podía entrar heridor, de que en esa casa no podía morir ninguno de sus primogénitos. Miramos de que ahí empieza a la medianoche, dice que a pasar Jehová, y miramos que el heridor iba entrando en la casa de los egipcios, menos en la ciudad de Gosén, menos donde estaban los hijos de Dios, porque miramos que aquí el Señor está haciendo diferencia de los egipcios de su pueblo Israel. Y miramos que lo mismo pasa con usted, con aquellos que no están en Cristo, con aquellos que no han recibido esa preciosa sangre. Por cuanto usted y yo estamos revestidos del poder de Dios, por cuanto usted y yo estamos marcados con la sangre de Cristo, por cuanto usted y yo estamos sellados con su Santo Espíritu, no podía entrar el Señor. En nosotros tampoco puede entrar. Solamente en lo de nuestra vida, en la suya y en la mía, va a pasar lo que Dios quiera. Porque el enemigo tiene un poder limitado y él simplemente lo va a usted y a mí hasta donde Dios se lo permita. Alabado sea Dios. Y miramos que esta sangre de Cristo hizo que pasase el árbol de Dios y no entrase en su casa, pero en la casa de los egipcios.
murió. Todo primogénito murió. Alabado sea Dios. Tuvo que morir todo primogénito. Vayan ubicándose en el libro, amado, de Éxodo, capítulo 4, versículo 22, porque aquí, amado, hay una revelación poderosa, bendita su gloria. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Aleluya. Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Cuando todos estemos allí, me responden con un fuerte amén. Amén, gloria al Señor. Miramos que en Éxodo capítulo 22, capítulo 4, perdón, del versículo 22 al 23 dice así: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que debes ir a mi hijo para que le sirva, mas no has querido, déjalo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Amén, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre, aleluya. Y ustedes quizás dirán, pero es que Jehová manda esta plaga y ahora ¿por qué mandó a matar al primogénito? Ahí la respuesta, porque miramos que Israel es el primogénito de Jehová, es su hijo primogénito, bendita su gloria. Y entonces miramos que Faraón se metió con el primogénito de Jehová. ¿Por cuánto tenía que pagar esto? En carne propia, él tenía que sentir lo que yo sentía, él tenía que sentir ese dolor, esa tristeza que Dios siente cuando su pueblo es oprimido, bendita su gloria, amado. Y usted y yo somos la iglesia de Cristo, usted y yo hacemos parte de esos primogénitos de Jehová, bendita su gloria. Ahora usted y yo estamos en esa cobertura. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Ahora Faraón no sabía el problema del que se había metido, estaba tocando la niña de los ojos de Jehová, el consentido de Jehová, su hijo primogénito. Oh santo de Israel, bendita su gloria. Usted no sabe, amado hermano, el privilegio que usted y yo tenemos con ser hijo de Dios. Usted no sabe, amado, la cobertura que tenemos de parte de Dios. Si usted lo supiera, amado, usted le daría un fuerte gloria a Dios. Una aleluya. Porque grande es aquel, grande es, Señor, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, toda poder, todo honor, toda oración, Padre, porque tú ya eres, Señora. Gracias, Padre amado, porque aunque no éramos hijos, Señora, usted nos hizo hijos, usted nos hizo parte de su pueblo, Dios. Le damos gracias, Señor. Miramos que por cuanto Faraón se metió con el primogénito, con el hijo primogénito de Jehová. Jehová tuvo que tocar el primogénito de él. Faraón tuvo que sentir lo que se siente, el dolor y la angustia de que le tocan a su hijo primogénito. Él tuvo que sentirlo, bendita su gloria. Por eso usted y yo, amado hermano, tenemos que andar con cuidado de cómo andamos en esta tierra. Tenemos que andar con cuidado de cómo usted y yo le estamos conduciendo. Tenemos que andar con cuidado de las cosas que estamos haciendo, porque el hierro mata hierro de muere. Con la medida con que miramos vamos a ser medidos. Y el Faraón no sabía que él meterse con el hijo primogénito de Jehová. Jehová también va a matar el primogénito de él. Bendita su gloria. Porque escrito está: con la medida con que miráis, os volverán a medir. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, haz eso con ellos. Porque tenemos que entender que lo que nosotros sembremos, eso mismo es lo que vamos a cegar. O si no, que lo diga el apóstol Pablo, alabado sea Dios. ¿Cuánto persigue a la iglesia de Cristo? Miramos que todos esos padecimientos a él también le tocó vivirlo, a él le tocó pasarlo. O si no, que lo diga, miramos a Jacob, cómo miramos engañó a Saúl. Miramos que cuando él lo engañó para robarse esa primogenitura y se hizo pasar por él. Después también tuvo que pagar cuando aguanta el suegro para que le diera a Raquel por esposa. Miramos que él le dijo: oh, pero tú tienes que trabajar 7 años por ella, tienes que trabajar para mí 7 años para que yo te la dé como mujer. Miramos que Jacob trabajó esos 7 años y la Biblia registra que a él le parecieron pocos, porque como él amaba a Raquel, estos 7 años él los trabajó con gozo y a él le parecían que eran pocos. Cuando llegó el tiempo de que Labán tenía que darle a su hija Raquel, miramos que él lo engaña. Dice que le emborracha, le dan de beber,
Y cuando ya me dio a la pieza, de pronto el cuarto, no sé, está ahí oscuro, que él no la vio. Pero miramos que él está con ella pensando, con la hermana Elena, pensando que era Raquel. Pero miramos que ya Jacob había engañado en un pasado. Y ahora esto que Jacob había hecho por Esaú en el pasado le estaba persiguiendo en su presente. Y miramos que aunque ya Jacob de pronto se había olvidado de aquello que había hecho en un pasado, de aquello que se había tomado, hecho pasar por otra persona para obtener la bendición, para obtener lo que le correspondía a él, miramos que Dios no se había olvidado. Y cuando amanece, miramos que él mira y dice, oh, se extraña, pero es que también es Raquel. Y se va a reclamarle al suegro. ¿Pero qué es esto que tú me has hecho? ¿No te trabajé yo 7 años por Raquel? Alabado sea Dios, alabado hermano, alabado la gloria de Dios. Porque todo lo que Dios te hace aquí en la tierra, eso mismo va a cegar. Y miramos que con qué cara Jacob a reclamarle a su suegro. Pero con qué cara si ya un pasado él lo había hecho. Él solamente le reconoció y le dijo, no se hace así mi pueblo. Primero será la mayor. Así que trabaja por 7 años por Lea, por Raquel, perdón, porque a la que se le entregó a Lea. Ahora, para tener lo que él quería, le tocaba ya trabajar por ¿qué? 7 años más. Ahí estaba pagando lo que había hecho en un pasado. Por eso es que usted y yo tenemos que andar recto delante de Dios. Tenemos que medir bien nuestros pasos, mirar por dónde vamos a caminar. Seguir por el camino recto, por la senda recta, por el camino de luz amado, porque todo lo que uno hace aquí en esta tierra lo va a sembrar. Todo eso mismo, perdón, lo que sembramos lo va a cosechar. Y miramos que quizás a veces decimos, bueno, dice esto, pero ya yo soy una nueva criatura. Miramos que aún eso aplica. Miramos que aún eso aplica, porque como lo dice la palabra del Señor, en 2 Corintios 5, el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Sí, cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura, pero ahí miramos que igual esas obras son que usted hizo en un pasado le va a seguir, porque miramos que lo mismo pasa con el apóstol Pablo, amado, que hay revelación. Por eso usted y yo tenemos que andar de manera recta delante de Dios. Y miramos que aunque ya el apóstol Pablo se llamaba en ese tiempo Saulo, cuando él hacía, miramos cuando él perseguía a los cristianos, cuando él los apresaba, los arrastraba, cuando él conspiraba en contra de ellos, miramos que era un viejo que todavía no había nacido de nuevo, aún su nombre no había sido cambiado, y aún miramos que cuando él ya iba de camino a que Jesús le salió al encuentro, y miramos que a partir de que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, él cambia de una nueva persona, y le dice, ya esto no te llamarás Saulo, ahora tú te llamarás Pablo. Aunque Pablo es una nueva persona, aunque Pablo cuando empieza a caminar con Cristo, él deja esa vida antigua, él deja esa vida pasada, él no pudo librarse de aquello que había hecho en el pasado, y lo que hizo en el pasado le tocó pagarlo en el presente, bendita su gloria. Y miramos que así mismo, como él perseguía a los cristianos, así mismo él fue perseguido, así mismo él fue arrastrado, bendita su gloria. Porque el mismo Dios cuando lo escogió dijo, déjalo que yo le mostraré a este. Déjalo porque es que este instrumento escogido me es. Para que él lleve mi nombre ante el gobernante, ante el rey de las naciones. También dice, le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y esto es uno de los hombres que más les tocó padecer, alabado sea Dios. Entonces tengamos cuidado, amados, cómo andamos usted y yo, para que no vamos a tener que pagar las consecuencias. Porque con la medida con que medimos, o volverán a medir. Alabado sea Dios, viva Cristo, para siempre. Aleluya. Entonces miramos que a este faraón le tocó pagar, le tocó vivir en carne propia. Lo que vivió Jehová, esa aflicción, ese dolor, esa angustia, de que su hijo fuese maltratado. Entonces miramos de que él que decía, yo no conozco a Jehová, tengo que conocerlo. No solamente de nombre por lo que le dijeran, sino por sus maravillas, por sus señales y sus prodigios. Amén. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Entonces miramos cuál fue el propósito del Señor hacer todas estas maravillas con su pueblo. Miramos que cuando Dios envía para que su pueblo sea libre, lo hizo con un propósito. Y era lo primordial que fuera adorado.
desierto. Esa fue la primera razón por la cual él pidió que lo libertasen. La segunda, porque ya era hora de ser libre, que ese pueblo fuera libre. Porque justamente cuando cumplió los 400 años, dice la palabra, 430 años, la palabra del Señor, que ese mismo día que lo estaba cumpliendo, ese mismo día Dios le dio la libertad. El tiempo de su desierto está en las manos de Dios. El tiempo de salir de ese desierto está en las manos de Dios. Porque no se va a pasar un día, no se va a pasar una hora, no se va a pasar un minuto. El tiempo está en las manos de Dios. Y Dios va a saber en qué momento le va a sacar a usted del desierto, de la prueba que sea que esté pasando. Así como lo hizo con su pueblo. Llegó el momento de que este pueblo fuera libre. Alabado sea Dios. Bendito sea Cristo. Y miramos que cuando ya esta última señal tuvo que ser manifestada para que este pueblo fuera libre, miramos que el mismo Dios le dice al pueblo: yo le daré gracia a ustedes. Yo le daré gracia a ustedes. Así que las mujeres pídanle, los hombres pídanle a los compañeros hombres los vicios que les den alhajas, que les den oro. Y las mujeres le van a pedir a la sierva que les den alhajas de plata, de oro. Porque miramos que Dios dijo el Señor: yo le voy a dar gracia para que ellos no se fuesen limpios. Y también porque de esa manera el Señor iba a dejar miseria al pueblo de los egipcios. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Aleluya. Y miramos que luego Dios liberta a su pueblo para reducirlo más, porque sabemos que si contamos toda esta historia la vamos dando, porque es una historia muy profunda, muy extensa. Hay mucho tema de qué hablar. Entonces miramos que cuando ya este pueblo es libre, miramos que con lo que Dios los bendijo, con la misma jalada que Dios les proveyó a través de sus siervos, de sus amos, miramos que después con esa misma fabricaron un ídolo y quisieron adorarle, quisieron irse tras dioses ajenos. Bendita sea la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Este tiempo, amado, de que lo que Dios me ha dado a usted y a mí, no lo usemos para alabar al enemigo, no lo usemos para idolatrar personas, objetos o cosas, que lo usemos para la bendición de Dios, que podamos usar lo que Dios nos ha dado como bendición, que lo que Dios nos ha entregado, las bendiciones que Dios nos ha entregado, no las usemos como anatema, amados. Estos tesoros, estos bienes se convirtieron en anatema para este pueblo, porque después con él mismo quisieron hacer becerro y adorarle. Porque miramos que este pueblo se había olvidado de Dios que les había sacado de Egipto. Miramos que cuando se van a orar, miramos que cuando Dios le da las tablas de la ley, miramos que cuando ellos ven que Moisés no baja, pero ellos movían voz de Dios. En ese momento empezaron a hacer ídolos, empezaron a embriagarse, empezaron a hacer cuantas cosas el mundo les ofrecía. Bendita la gloria de Dios. Y se olvidaron que un día habían sido esclavos, se olvidaron que habían estado oprimidos y que Jehová los había libertado, se olvidaron de ese Dios grande y terrible y quisieron adorar a cualquier cosa, quisieron inventar el cerro para adorarle. Bendita su gloria. Y Dios no quiere que usted y yo hagamos eso, amado. Lo que Dios quiere, el mensaje que nos trae en esta hora, es que Dios nos ha hecho libres para que lo adoremos a Él, que Dios nos ha hecho libres para que le saltemos a Él, amado, que Dios nos ha hecho libres para que le sirvamos a Él. No es para que nos vamos tras dioses falsos, no es para que nos vamos tras dioses paganos, no es para que nos hagamos ídolos en esta tierra, es para que lo adoremos a Él, es para que le saltemos a Él, al único Dios grande, al único Dios fuerte, al único Dios temible, al único que tiene todo el poder. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre. Y a veces se nos olvida, amado, de dónde Dios nos sacó. Y Dios tiene que recordarnos de dónde nos sacó. Miramos que todas estas señales, estas maravillas, estos prodigios que Dios hizo a favor de su pueblo Israel, también quedaron para memoria, quedaron como memoria perpetua, para que ellos se acordasen de dónde Dios le había sacado, y para que cuando la generación venidera vinieran, le contasen cuál era la maravilla que Dios había hecho con ellos, cuáles eran sus prodigios, cuáles eran sus señales. Alabado sea Dios. Y miramos que muchos, después de que Dios hizo estas grandes señales, estos grandes prodigios, se olvidaron de Jehová su Dios.
Miramos de que muchos no pudieron entrar a esa tierra prometida, amado. Miramos que aunque estos eran el pueblo de Dios, que aunque Israel había sido ese pueblo de Dios escogido por Dios, caminó con Dios, vio sus señales, vio sus milagros, vio sus prodigios. Miramos que aún así muchos se perdieron, amado. Y eso es lo que Dios no quiere que pase, amado, con usted y conmigo. Dios quiere que obtengamos la salvación, amado. Dios no quiere que nos desviemos del propósito por el cual Él nos ha traído a esta tierra, amado. Yo no sé usted cuántos años, amado, perdió en el mundo. Yo no sé usted cuántos años fue esclavo del mundo, esclavo de Satanás. Pero hoy déjame decirle que desde el momento en que Dios me libertó, desde el momento en que Dios nos hizo libres, es para que le adoremos, es para que le sirvamos, dejando atrás todo lo que crea, olvidándonos de aquella vida antigua, corriendo hacia adelante, hacia la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mi amado. Dios no quiere que nos distraigamos, no quiere que miremos a la izquierda, a la derecha. Dios quiere que usted y yo guardemos nuestro pie en mal, nuestra boca de hablar engaño, amado. Dios quiere que andemos rectos en verdad, justicia. Dios quiere que le sirvamos, porque es el momento en el que Él rescató con ese propósito. Y hay muchos que Dios les rescata, hay muchos que Dios les liberta de la esclavitud en la que estaban. Pero miramos que no agradecen a Dios, siguen en su vida. Y aunque digan, yo estoy mirando la maravilla, yo me congrego, yo oro, y Dios está conmigo y Dios esto. A veces quieren andar conforme, miramos a su voluntad. A veces miramos de que, aunque están allí, no le sirven a Dios porque solamente se sientan como entran, salen. No, amado, eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo le sirvamos, que sea adorando en su casa, sea predicando su palabra en las calles, sea donde sea que estamos, podamos servirle, podamos adorarle a Él. No solamente adorar es cantar, y ya se lo sabemos. Porque Dios no solamente anda buscando cantantes, amado. A veces creemos que Dios quiere buscar porque canta bonito, porque hace esto. No, Dios está buscando ese verdadero adorador. Porque miramos que Dios es el Espíritu, y el creador es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Alabado sea Dios. Cuando usted y yo vamos a hacerlo para Dios, quiere que lo hagamos de nuestro corazón. Esa adoración suya y mía tiene que salir de lo más profundo del corazón. No importa, amado hermano, que usted de pronto no sepa cantar, pero que cuando usted cante, amado, usted lo haga con todo el corazón. No importa que para los hombres usted esté desafinado, no importa eso, amado. Lo que importa es que usted abra su corazón, que usted cante con libertad en espíritu y verdad, y que el dueño de la vida reciba esa alabanza, que aquel reciba esa oración, el que es dueño, amado. Porque una de las cosas en las que yo meditaba esta mañana era la palabra del Señor, que me salía esa cita en mi lectura diaria, y es la que ya conocemos de Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que nuestra recompensa, nuestra herencia viene de quien, de Jehová. Lo que usted haga aquí, amado hermano, en esta tierra, para Dios es para Él. Usted no lo va a hacer para el hombre, que el jurado se disguste si quiere. Pero si usted le toca hacer algo, lo saben hacer algo, amado, hágalo. No crea que no, que es que yo no hago como lo hacen los otros, es que yo no tengo esta fluidez, es que yo no soy capaz de esto. No, la capacidad y la sabiduría viene de Dios. El respaldo viene de Dios. Él simplemente está buscando personas dispuestas. Él simplemente está buscando personas que le crean, personas que se dispongan, personas que cuando Dios le dé la orden de hacer esto, lo hagan. Sin importar su condición de incapaz, que tengan su incapacidad, sus limitaciones. Porque usted y yo como hombre vamos a tener limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones. Y Dios es dueño de todo. Y si Él lo saca malo, si Él le dice, usted va a hacer esto, usted debe salir. Miramos que una de las cosas, cuando el Señor, por algo el Señor le pone su líder, por ejemplo, ahí está el pastor, miramos que el pastor de pronto le dice a la hermana, haga esto, dile mañana el culto, haga esto. A veces sentimos no queremos hacerlo, y decimos, pero ¿por qué hay que mande otra? O a veces negamos, o buscamos excusas y no, así no vamos. Pero
pero Dios nos está mirando. Y cuando vamos a hacer lo que para el pastor es para Dios, que lo vamos a hacer. Y a veces Dios quiere usar uno de nosotros y pone que el pastor ponga un arma a pegarnos y miramos que nos negamos, a veces no queremos amarlo, pero no es él, entendamos que es de parte de Dios y que si él le puso a usted porque Dios quiere manifestarse a través de usted. Es porque a ese día Dios le ha placido, es derramar su presencia a través de usted, amado hermano. Entonces cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos neguemos. No nos creamos incapaces. Aunque usted diga, yo no soy capaz, sepa que usted no está solo, que usted está con Dios. Y que aquel con el cual usted está que llevar a la victoria. Él es que llevar al respaldo. Miramos cómo pasó con Moisés. Entonces no hagamos lo mismo. No pongamos excusa. Lo único que tenemos que es llenarnos de la presencia de Dios. Y no nos olvidemos, amado. Dios nos ha hecho libre para que le sirvamos. Para que le adoremos en espíritu y verdad, sea que usted esté en la casa, sea que usted esté en la iglesia, porque a veces creemos, no, que yo me voy a hablar en la iglesia, yo me voy a servir en la iglesia, no, en su casa, en su lugar de trabajo donde usted esté, usted tiene que honrar a Dios y meditar en Él y en su ley todo el tiempo, amén, alabado sea el Señor. Entonces Dios que conoce a su pueblo, este es el mensaje que Dios nos trajo en esta preciosa tarde. Recordándonos aquel propósito, hermano, recordándonos aquel propósito por el cual Él nos hizo libres, porque a veces se nos olvida el por qué fue que Dios nos libertó y queremos esa libertad que Dios nos ha dado, queremos usar las bendiciones que Dios nos ha dado para vivir a nuestra manera, para andar como queramos y no es así, amado. Usted ya no se pertenece a usted, usted le pertenece a Cristo. Desde el momento que le entregó su vida, usted le pertenece a Él. Por tanto, la vida que usted y yo tenemos es de Él y es para Él, y hay que adorarle a Él, y hay que servirle a Él, y hay que honrarle a Él. Nuestro tiempo tiene que ser de Dios, tiene que ser para Dios. Dios no quiere que su pueblo ande conforme a su voluntad. Ese no es el diseño original que Dios le ha dado al hombre. El diseño original que Dios nos ha dado es para adorarle, para servirle. Y cuanto más cuando usted y yo tomamos esa decisión de decir, entra a mi vida, ya esa vida no es suya, ya le pertenece a Cristo. Así que el tiempo es de Él. Alabado sea Dios, viva Cristo para siempre, aleluya. Póngase sus pies, amado hermano, vamos a orar. Que hasta aquí el mensaje. Vamos a ver para despedir y que sea el Señor permitiendo que esta palabra quede allí sembrada, que ya quedó, porque ella es espíritu y es vida, y ella no retorna vacía. Soldado de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a estar orando. Soberano Dios y Padre Santo, en esta hora le damos gracias, Padre, una vez más, Señor. Le damos gracias, Rey Eterno, una vez más por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que usted cada día, Señor, hace. Gracias, Dios mío, por todo cuanto ha hecho, Señor, por cada uno de nosotros. Porque miramos, Dios mío, de dónde nos sacó, Padre. Miramos cuando estábamos, Dios mío, en la esclavitud, Señora. De allí usted nos sacó. De allí usted nos hizo libre, mi Rey. Libre no como para, Dios mío, agradar al mundo. No como para hacer lo que queramos, sino para adorarle, para exaltarle, para engrandecer su nombre, Dios. Oh, Padre, permita, Dios mío, que esta palabra, Señor, que este mensaje que usted nos ha dado en esta hora, Padre, quede sembrado, Dios, en cada uno de nuestros corazones, Rey soberano, y que pueda, Dios mío, dar fruto, Padre, a cual ciento por uno, Dios soberano, que esta palabra, Dios mío, pueda germinar, Señora, que ella pueda, Dios mío, cambiar nuestra manera de pensar, que ella pueda, Dios mío, comprometernos más con usted, Señora, a servirle más, a adorarle más, a honrarle más, a exaltarle más, Señora, que no vivamos, Dios mío, una vida a nuestra manera, que no vivamos una vida vana, que vivamos una vida conforme a su voluntad, Señora, y que un día, Padre, podamos tener esa salvación, Señora, que podamos, Padre, obtenerla, mi Rey eterno,
que podamos serle íntegros, Dios mío. Miramos cómo, Padre, usted sufría, Padre, por su pueblo Israel. Miramos cómo cuando su hijo primogénito estaba siendo oprimido, Dios. Miramos cómo usted sentía esa aflicción, cómo usted sentía ese dolor. Y miramos cómo envía ese hidra que le rescate. Y miramos que así lo hizo con nosotros. Y lo único que usted quería, Padre, de ese pueblo, era que ese pueblo le fuera fiel, era que ese pueblo le sirviera, era que ese pueblo le adorara, era que ese pueblo, mi Rey amado, le fuera